El alma de la preparatoria es un campo de batalla invisible. De un lado, la dedicada maestra de literatura, aferrada al rigor de la gramática y a la disciplina que forja futuros exitosos. Del otro, el enérgico coordinador de teatro, convencido de que la vida se aprende sobre el escenario, entre el caos bendito y el noble desorden de la emoción. Sus horarios son un arma, sus prioridades, balas perdidas. Ambos profesan un amor feroz por la juventud, pero divergen violentamente en cómo impulsarla. Ella ve el arte como distracción, él ve la tarea como cadena. Cuando la única meta es el bien de los alumnos, ¿el choque es inevitable o es el preludio de una colaboración incandescente? El sol de mayo se filtraba con una luz cruelmente brillante sobre el concreto desgastado de la preparatoria pública José Vasconcelos, una vieja infraestructura que olía a libros viejos y promesas rotas. El ruido de los ñoños y el bullicio normal de la hora pico matutina creaban un zumbido constante que no hacía sino aumentar la tensión en el corredor central de humanidades. Este pasillo, un punto de encuentro obligatorio entre el ala de literatura y el salón de teatro, era la zona cero del conflicto. Ahí, parados justo frente a la cartelera de avisos, se encontraban dos fuerzas polares, irreconciliables en su metodología, pero idénticas en su terquedad. Isabela Mendiola Cisneros, de 34 años, lucía su habitual armadura, cabello oscuro recogido en un chongo perfecto, anteojos delgados que acentuaban una mirada de análisis permanente y un traje sastre impecable que gritaba disciplina. Sostenía con firmeza el programa de estudios de literatura portuguesa, grueso y con márgenes innegociables. Frente a ella, Arturo Dávila Monroy, de 38 años, agitaba las manos con la pasión de un director de orquesta. Llevaba una barba de candado que le daba un aire de intelectual bohemio, y su ropa casual con toques artísticos contrastaba fuertemente con la formalidad de Isabela. Sus ojos vivaces destellaban frustración. Isabela, no puedes ponerle un examen extraordinario de Fernando Pessoa justo después de los ensayos nocturnos para El Mundo Roto. La voz de Arturo era grave, resonando levemente en el pasillo. Isabela ajustó sus anteojos, sin inmutarse ante el volumen. Arturo, las artes escénicas son valiosas, pero son electivas. La literatura portuguesa es parte de la formación académica fundamental para el acceso a la universidad, y el examen es, por calendario, inamovible. Tu Mundo Roto puede esperar. ¿Esperar? Esta obra es la única válvula de escape que tienen esos chamacos. Tú les das estructura, yo les doy vida. ¿Sabes la presión que ejercen tus 10 páginas diarias de análisis de versos sobre, digamos, Sofía? Lleva 2 semanas durmiendo 3 horas. Sofía debe aprender a priorizar, Arturo. El rigor es la llave del éxito. El teatro es una distracción emocionalmente superflua, una fuga de la realidad. Mis alumnos, los talentosos que tú quieres reclutar para tus dramas, necesitan la excelencia. Arturo respiró hondo, sujetando con fuerza el grueso libreto de teatro manchado de tinta que llevaba bajo el brazo, evidenciando las horas de desvelo y dedicación a las artes escénicas. La tinta corrida de un café derramado simbolizaba el caos hermoso de su proceso. Y la excelencia sin humanidad es solo rigidez, maestra Mendiola. Te enfocas tanto en la métrica del verso que olvidas la emoción que lo parió. La discusión era una rutina, un encontronazo violento que se repetía casi a diario. Sus agendas, repletas de clases de recuperación y ensayos nocturnos, los forzaban a encontrarse continuamente, siempre con el mismo resultado: un choque de planetas que dejaba una estela de alumnos estresados a su paso. Ese día, la discusión acalorada en el corredor central alcanzó su punto álgido.
Un alumno, Miguel, uno de los más talentosos en ambas disciplinas, pasó junto a ellos con el rostro pálido y los hombros encorvados por el cansancio. Apenas pudo levantar la mano para saludarlos. Llevaba en una mochila un peso casi físico de expectativas. Unos metros más adelante, Miguel tropezó. No cayó, pero se detuvo. Se apoyó contra la pared y comenzó a frotarse las sienes, con un gesto de dolor que iba más allá del físico. Era el rostro de la saturación total. Isabela y Arturo dejaron de discutir de inmediato. El silencio que siguió a la imagen de Miguel, un chico brillante de 17 años, al borde del colapso, fue más ruidoso que cualquier grito. Arturo sintió un nudo en el estómago. Había presionado a Miguel para memorizar un monólogo épico que necesitaba desesperadamente en su obra. Isabela sintió una punzada de culpa. Ella había exigido a Miguel la entrega de un ensayo comparativo sobre dos autores lusos, con una fecha límite inamovible. Se miraron. No había reproche, solo la cruda y veloz revelación de una verdad compartida. Su guerra silenciosa estaba destrozando el potencial de los estudiantes que juraban proteger. Ambos estaban impulsados por un profundo y genuino compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los jóvenes, solo que sus caminos eran opuestos. Arturo fue el primero en reaccionar. Caminó hacia Miguel, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Isabela le siguió, guardando discretamente su programa de estudios. «Miguel, ¿estás bien, jefe?», preguntó Arturo con voz suave. Miguel apenas pudo asentir. «Solo cansado. Tengo que ensayar la escena del espejo, pero no he dormido bien por el ensayo de literatura. La métrica me confunde». Isabela, la maestra de la inflexibilidad, tomó la palabra, sintiendo cómo se le aflojaba el nudo del chongo por el calor de la vergüenza. «Miguel, por favor, ve a la enfermería. El ensayo puede esperar 1 hora. Y en cuanto al trabajo de Pessoa, podemos discutir una extensión». Miguel la miró con incredulidad. Luego a Arturo, que asintió. La expresión de alivio del muchacho fue un puñetazo en el estómago para ambos maestros. Ese momento de la revelación genuina, viendo el esfuerzo sobrecargado de un alumno, fue el catalizador que los obligó a mirar más allá de sus diferencias metodológicas. Esa tarde, en lugar de ir a sus respectivas trincheras, Isabela y Arturo se encontraron de nuevo, esta vez en la cafetería vacía. El aroma a café quemado sustituía el aire viciado del corredor. «Tenemos que parar esto», declaró Isabela, rompiendo un silencio incómodo. Estaba visiblemente desarmada, sin la estructura de su aula. Arturo asintió. «Estamos saboteando su potencial. Les pedimos que se desarrollen integralmente, pero les damos horarios de esclavos académicos. Tu teatro es vital, lo reconozco, hace que las palabras cobren vida de una forma que mis lecturas no pueden. Pero tus chicos necesitan el rigor para articular esa pasión, para tener una base sólida». Hubo una pausa, un respeto mutuo que nunca antes había existido. «Necesitamos fusionar la literatura con el teatro, no enfrentarlos», dijo Arturo, la idea gestándose en sus ojos vivaces. «Algo que sea académicamente riguroso, pero artísticamente libre». Isabela frunció el ceño, considerando la idea. Ella era una mujer de estructuras. Mezclar el orden de un ensayo de Pessoa con la improvisación de un ensayo teatral era una herejía. «Un festival», dijo ella casi susurrando, la idea tomando forma en su mente metódica. «No solo una obra, sino una muestra, un lugar donde la gramática se ponga al servicio del drama». El primer desafío fue logístico. Necesitaban un espacio. El auditorio Octavio Paz era grande, pero estaba obsoleto. El equipo de sonido era lamentable, las luces parpadeaban y el telón parecía la bandera de un país olvidado. Arturo, el idealista, se lanzó a buscar patrocinadores y a reclutar alumnos para la reparación.
Isabela, la pragmática, preparó una propuesta formal al director, calculando los costos con precisión de cirujano. Trabajar codo a codo era una prueba de fuego para ambos. Sus estilos chocaban en cada reunión de planificación, pero ahora, en lugar de atacarse, aprendían a complementarse. Arturo, las entradas deben numerarse. No podemos dejar el aforo al azar. Es un evento serio, insistía Isabela tecleando en su laptop con rapidez. Pero Isa, si son libres, la gente va a fluir. Queremos que la experiencia sea orgánica, chilanga en su naturaleza, que se llene de pasión, no de listas. La pasión se desborda sin orden, Arturo. La pasión necesita un recipiente firme. Al final, llegaron a un acuerdo. Isabela manejaría la logística y los patrocinios institucionales. Arturo se encargaría de la dirección artística y la transformación del auditorio Octavio Paz. Los estudiantes, al principio escépticos de ver a sus dos maestros más opuestos en la misma sala, pronto se contagiaron de la energía. Miguel, revitalizado, se convirtió en el puente entre ambos mundos, organizando los talleres de declamación dramática y las lecturas performáticas. Una tarde, mientras Arturo intentaba colgar unas luces de escena precarias, casi cae de la escalera. Isabela, que revisaba el presupuesto en la mesa de control, reaccionó por instinto, corriendo y sujetando la escalera. «¡Cuidado, por Dios! ¿No puede ser más prudente?», lo regañó, su corazón latiendo con fuerza. Arturo, sintiendo la adrenalina, sonrió. «Si algo he aprendido del teatro, es que la vida es mejor vivida cerca del borde del escenario». Isabela suspiró, pero había un brillo de admiración en sus ojos. Se dio cuenta de que Arturo no era irresponsable, era valiente. Él se dio cuenta de que ella no era fría, era su ancla. Los estudiantes de Miguel, al ver la increíble sinergia entre sus dos maestros, comenzaron a documentar el proceso. Un pequeño grupo de teatro, sintiéndose inspirados por la combinación de disciplina y arte, creó un foro digital para compartir su progreso. Sus publicaciones sobre la belleza de un verso bien actuado ganaban tracción. La comunidad escolar empezaba a darle like a la idea de que la excelencia no tenía por qué ser aburrida. Era la primera chispa de reconocimiento externo a la alianza. «Nunca pensé que podría pasar una noche contigo sin que termináramos gritándonos», admitió Arturo estirándose. «Yo pensaba que eras un soñador ingenuo», replicó Isabela, esbozando una sonrisa cansada que suavizó su rostro de una manera sorprendente. «Pero eres un gestor increíble. Lograste conseguir las bocinas nuevas solo con tu carisma. Y tú, mi querida maestra Mendiola, la reina de la métrica, eres una artista frustrada. Vi cómo te brillaron los ojos cuando Miguel declamó ese soneto de Quevedo con tanta rabia. La cercanía era peligrosa. Habían cruzado la línea del respeto profesional a la comprensión personal. Detrás del telón reinaba el caos controlado. Isabela, en un vestido de noche inusual para ella, con el cabello suelto por primera vez en años, revisaba la lista de asistencia. Arturo, nervioso y vibrante, daba las últimas indicaciones. El festival fue un éxito rotundo. Los versos de los grandes poetas se encontraron con la emoción visceral del escenario. Los estudiantes que Isabela había entrenado en la precisión del lenguaje ahora lo usaban para incendiar la escena. Los actores de Arturo, armados con el conocimiento profundo de la estructura literaria, inyectaban una nueva profundidad a sus personajes. Cuando Miguel subió al escenario para interpretar una pieza de poesía épica portuguesa, el público se puso de pie. Su voz, clara y potente, era el sonido de la sinergia perfecta. Mientras el telón caía para el intermedio, la ovación retumbó en el viejo auditorio. Isabela se deslizó por el pasillo lateral y encontró a Arturo detrás del escenario, mirando la euforia de los estudiantes.
Lo hicimos, dijo ella con una emoción inaudita en su voz. Arturo se volteó. Su rostro estaba radiante, pero sus ojos estaban fijos en Isabela. El roce de su mano al pasar fue eléctrico. Lo hicimos, Isa. Pero no por la excelencia académica ni por la catarsis artística. Lo hicimos por ellos, por Miguel. Isabela sintió que su defensa se derrumbaba. No era su programas de estudios lo que la definía, ni el libreto manchado a Arturo. Era su compromiso compartido. Hemos demostrado que cuando te enfocas genuinamente en el bien del otro, en el bien de los estudiantes, comenzó Isabela, su voz temblando. El amor es una consecuencia inevitable, terminó Arturo, acortando la distancia. No era solo el éxito del festival, era la admiración construida a través de meses de trinchera y colaboración incómoda. Arturo tomó su rostro entre sus manos ásperas. La besó con una ternura inesperada, una pasión que había estado latente bajo las discusiones académicas durante meses. El beso fue un silencioso acuerdo de que su guerra había terminado para siempre. Cuando regresaron al backstage, los estudiantes los rodearon, felicitándolos efusivamente. Al verlos juntos, tan cerca, con esa electricidad compartida, la verdad fue obvia. Mientras salían de la escuela esa noche, Arturo le ofreció un brazo. «Sabes, maestra Mendiola, creo que tus métodos me han enseñado un poco de orden, y espero haberte enseñado que la vida a veces necesita un poco de drama». Isabela se recostó ligeramente en su hombro. «Creo que gracias a ti he aprendido a vivir la belleza que tanto enseño. Y creo que debemos compartir esta nueva filosofía con toda la red de preparatorias». La preparatoria José Vasconcelos se quedó atrás, sus luces apagadas, pero el legado de su alianza brillaba fuerte. Habían llegado a la conclusión de que cuando el enfoque es genuinamente el bien del otro, ya sea un alumno o un colega, el amor no es un objetivo, sino una hermosa e inevitable consecuencia. Los talentos de los estudiantes, antes dispersos, se revelaron en todo su esplendor, guiados por la dupla más inesperada y ahora más admirada de la escuela. El director de teatro y la maestra de literatura, unidos por una misión compartida, caminaron juntos hacia la noche fresca, el futuro de sus alumnos y el suyo propio, recién escrito. La historia de su amor, nacida entre el rigor del aula y la libertad del ensayo, se convirtió en la leyenda favorita de la escuela. El eco de la ovación aún vibraba en el antiguo auditorio Octavio Paz. Detrás del telón de terciopelo recién renovado, el ambiente era una mezcla intoxicante de sudor, euforia y polvo de escenario. Isabela se había apartado un momento después de ese beso inesperado, el más real y menos planeado de su vida adulta. Su mente, habitualmente un archivo ordenado de fechas y métricas, estaba en una completa disrupción. Arturo, en cambio, la miraba con una calma recién descubierta. La adrenalina del éxito había sido superada por la epifanía de la conexión. «Isa, tu cabello suelto», dijo él, sin poder evitarlo, estirando una mano para rozar una hebra que caía sobre el hombro del vestido de seda. Isabela se estremeció, no por el frío, sino por la cercanía. Era la primera vez que la llamaba Isa con esa ternura posesiva, no con sorna. «Necesitaba sentirme menos formal», murmuró ella, sintiendo cómo se ruborizaba. El rigor académico se desvanecía en esa atmósfera bohemia que Arturo había creado con sus luces cálidas. «¿Y qué sientes ahora, maestra Mendiola? ¿Menos formal y más humana?» Ella asintió, mirando hacia el escenario donde los estudiantes, ajenos a la carga emocional de sus coordinadores, desmontaban la escenografía con una eficiencia militar que ella, sin duda, había inculcado. «Siento que el rigor tiene un propósito más allá de la calificación».
que el lenguaje, cuando está cargado de verdad y puesto en escena, es invencible. Nunca lo había visto tan claro. Todo este tiempo creí que te oponías a mi método, cuando en realidad solo estabas dándome una dimensión que me faltaba. Arturo dio un paso más cerca. El aroma a talco de maquillaje y madera vieja lo envolvía. Y yo, Isabela, creí que eras una estatua de mármol, alguien que solo veía números y reglas. Pero te vi defender a Miguel, te vi pelear por el presupuesto de las luces, te vi mover montañas burocráticas para que esto se diera. Eres fuego bajo hielo, y lo hiciste por ellos, por la chamba bien hecha. El objetivo era el bien de los chamacos, sí, siempre lo fue. Y mira dónde nos trajo ese objetivo, Isa. El silencio que siguió esta vez no fue de tensión, sino de confirmación. Arturo no la presionó para formalizar nada. El beso ya había dicho lo suficiente. Era un pacto tácito, construido no sobre la superficialidad, sino sobre el arduo trabajo de meses. Miguel, ahora el epicentro del entusiasmo estudiantil, caminaba con una ligereza que antes era impensable. Había pasado de ser un alumno sobrecargado a ser el líder de la cultura escolar. Mientras preparaba el mural de fotos del festival, vio pasar a Arturo. «Arturo, jefe, no manches, fue increíble. Ya tenemos más de 3000 likes en la publicación de anoche. La gente de otras prepas está dejando comentarios preguntando cuándo es el siguiente. Tenemos que suscribirnos a la idea de esto anualmente». Arturo se rió, palmeando la espalda de Miguel. «Órale, Miguel, eso es lo que queremos. Pero esto solo se pudo lograr porque tu maestra de portugués decidió dejar de ver solo los acentos y empezó a ver el alma de la poesía». Miguel sonrió, entendiendo. Había captado la dinámica. La pareja dispareja de la escuela no solo había funcionado, sino que había generado una revolución. Unos días después, Isabela estaba en su cubículo, ajustando los contenidos del programa de estudios de literatura portuguesa. El temido documento, símbolo de su rigor inflexible, ahora estaba lleno de notas a mano. Ya no eran solo análisis métricos. Había añadido un 20% de la calificación, destinado a interpretación dramática del texto, y había flexibilizado la entrega de ensayos para permitir la investigación de los contextos teatrales. Arturo se asomó por el marco de la puerta. Llevaba una caja de café de una cafetería de la colonia. «Un café para la revolucionaria académica», dijo, entrando sin pedir permiso, algo que antes habría provocado una conferencia de 10 minutos sobre el respeto a los espacios personales. Isabela sonrió, algo que hacía con mucha más facilidad ahora. «¿Sabes? El director me preguntó si estoy tomando vitaminas nuevas. Dice que nunca me había visto tan radiante. Es el brillo de la rebeldía, Isa. Romper un par de reglas burocráticas te sienta bien». Arturo se sentó en la silla frente a su escritorio, cruzando las piernas cómodamente. El libreto de teatro manchado de tinta ya no era su arma. Era solo una herramienta. La sinergia. Sí, es una buena palabra para lo que pasa cuando me obligas a ver la vida con menos cuadrícula. Y cuando tú me obligas a aterrizar y ponerle hora de inicio a la pasión, replicó él. Hubo un momento de silencio cálido. Isabela, recogiendo un bolígrafo, se inclinó hacia Arturo. «La próxima semana tengo una presentación en la asamblea de directores sobre el éxito de nuestro modelo. Quiero hablar sobre cómo la integración de las artes escénicas mejora la comprensión lectora, no la distrae. Quiero que vengas conmigo, como coponente». Para Arturo, la petición era monumental. Isabela lo estaba invitando a entrar en su mundo formal y respetado, no solo como el director de teatro bohemio, sino como un igual académico. «Me estás pidiendo que me ponga traje, ¿verdad? Si te pones traje, juro que me pongo unos jeans,
Un intercambio cultural, ¿qué te parece? Arturo se levantó rodeando el escritorio. Tomó el programa de estudios de literatura portuguesa, el volumen que solía odiar, y lo cerró suavemente. Trato hecho. Esta vez el beso fue más largo, más profundo. Consciente de la puerta abierta del cubículo y del riesgo de ser vistos por algún ñoño despistado, era un beso que sabía a café y a promesa de futuro. La relación se fue consolidando en los encuentros furtivos y en las reuniones de planificación que ahora se alargaban hasta altas horas de la noche. Ya no por necesidad logística, sino por deseo mutuo. Fuera de la escuela, en el ambiente caótico y vital de la Ciudad de México, su dualidad se equilibraba perfectamente. Un sábado por la tarde se encontraron en Coyoacán. Isabela vestía los jeans que había prometido y Arturo llevaba una camisa impecable, aunque informal. Paseaban tomados de la mano, disfrutando del anonimato relativo. ¿Recuerdas nuestra primera pelea épica en el corredor central?, preguntó Arturo, deteniéndose junto a un puesto de churros. Isabela asintió, riendo levemente. Parecíamos dos perros rabiosos. Yo con mi gramática inamovible y tú con tu dramaturgia de vida o muerte. No manches, qué pena. Era pasión mal dirigida. Estábamos tan obsesionados con nuestra verdad que no podíamos ver la verdad compartida. La verdad es que tú eres mi cable a tierra y yo soy tu paracaídas. Isabela lo miró. La profundidad de su declaración la conmovió. El escepticismo que la había definido durante años se había evaporado ante la honestidad brutal de Arturo. Tenía tanto miedo de que la emoción arruinara la disciplina que cerré mi vida a cualquier cosa que no fuera lógica. Me enseñaste que la emoción es la razón por la que vale la pena tener disciplina. ¿De qué sirve conocer el verso perfecto si nunca lo sientes? Arturo tomó sus manos. Y tú me enseñaste que la pasión descontrolada solo genera ruido. Necesita estructura para convertirse en arte. Necesita orden para ser sostenible. Eso es lo que le hemos dado a Miguel y a los demás chamacos. El amor que crecía entre ellos no era un arrebato juvenil, sino la madura comprensión de que eran mejores juntos, profesional y personalmente. El día de la presentación, Isabela estaba impecable con su traje sastre, pero con un aire renovado. Arturo, en un traje pulcro, parecía haber domesticado ligeramente su espíritu bohemio. El teatro no es un complemento, es un motor. Si obligamos a los estudiantes a solo memorizar sin sentir, estamos creando académicos vacíos. Necesitamos que el verso viva en la escena. Luego, Isabela tomó la palabra. Su tono era firme, pero ahora estaba impregnado de convicción emocional. Usó datos, estadísticas de mejora en la retención de textos complejos, pero cerró con una anécdota personal. La reacción fue sorprendentemente positiva. Lo que antes era visto como una dicotomía arte o ciencia, ahora se presentaba como una sinergia vital. Al terminar, varios directores se acercaron para suscribirse a la idea y solicitar la implementación en sus propias escuelas, reconociendo el valor del modelo de colaboración. Mientras recogían sus materiales, Arturo se inclinó y le susurró al oído. Isa, ese traje y ese discurso, no manches, eres la académica más sensual que he conocido. Ella le dio un codazo juguetón. Y tú eres el director más organizado que he tenido el gusto de desordenar. El verdadero desafío vino cuando la comunidad escolar regresó de vacaciones en enero de 2024. Su relación ya no era un secreto. La foto de Miguel, subida con el texto «Los polos opuestos se atraen y crean arte», había circulado ampliamente. El día de la primera asamblea de profesores, Arturo e Isabela entraron juntos a la sala, tomados de la mano. Hubo un murmullo, pero no de juicio, sino de aceptación alegre.
Más tarde, en la primera clase de Isabela, los alumnos estaban impacientes. Isabela, la maestra que nunca hablaba de su vida personal, se quitó los anteojos y sonrió. Era una sonrisa relajada, diferente. Lo que es verdad, chamacos, es que cuando dos personas se dan cuenta de que quieren exactamente el mismo objetivo, y ese objetivo es su bienestar y desarrollo, las diferencias metodológicas se vuelven irrelevantes. Aprendimos a trabajar juntos, y la amistad se convirtió en otra cosa. La respuesta de los alumnos fue una celebración espontánea. Los jóvenes, que antes los veían como figuras de autoridad en guerra, ahora los veían como un ejemplo de que la pasión y la disciplina podían converger, no solo en el arte, sino en la vida. Arturo y Isabela se convirtieron rápidamente en la pareja favorita de la preparatoria José Vasconcelos. Su alianza no era solo romántica, era pedagógica. Las clases de literatura ahora incluían dramatización obligatoria, y los ensayos teatrales de Arturo requerían un análisis literario profundo del texto. La escuela florecía. Un mes después, mientras caminaban por el corredor central de Humanidades, el antiguo campo de batalla, todo era diferente. El aire era ligero, lleno de risas estudiantiles y el sonido de alguien ensayando un monólogo detrás de una puerta. Arturo se detuvo, abrazándola por la cintura. «Mira esto, Isa. Este corredor ya no huele a tensión, huele a potencial. Es lo que sucede cuando te das cuenta de que el mapa no es el territorio, Arturo, y que a veces, para que los estudiantes vean la luz, necesitas ponerte de acuerdo con tu rival». Isabela se apoyó en él, sintiendo la barba de candado rozarle la mejilla. Había encontrado el equilibrio que nunca supo que necesitaba, el orden en la pasión de Arturo y la pasión en el orden de ella. Cuando el enfoque es, genuinamente, el bien del otro, dijo Arturo, el amor no es un objetivo, sino una hermosa e inevitable consecuencia, terminó Isabela. Su mente, habitualmente un archivo ordenado de fechas simétricas, estaba en una completa disrupción. Arturo, en cambio, la miraba con una calma recién descubierta. La adrenalina del éxito había sido superada por la epifanía de la conexión. «Isa, tu cabello suelto», dijo él sin poder evitarlo, estirando una mano para rozar una hebra que caía sobre el hombro del vestido de seda. Isabela se estremeció. No por el frío, sino por la cercanía. Era la primera vez que la llamaba Isa, con esa ternura posesiva, no con sorna. Necesitaba sentirme menos formal, murmuró ella, sintiendo cómo se ruborizaba. El rigor académico se desvanecía en esa atmósfera bohemia que Arturo había creado con sus luces cálidas. «¿Y qué sientes ahora, maestra Mendiola? Menos formal y más humana». Ella asintió, mirando hacia el escenario donde los estudiantes, ajenos a la carga emocional de sus coordinadores, desmontaban la escenografía con una eficiencia militar que ella, sin duda, había inculcado. «Siento que el rigor tiene un propósito más allá de la calificación, que el lenguaje, cuando está cargado de verdad y puesto en escena, es invencible. Nunca lo había visto tan claro. Todo este tiempo, creí que te oponías a mi método, cuando en realidad solo estabas dándome una dimensión que me faltaba». Arturo dio un paso más cerca. El aroma a talco de maquillaje y madera vieja lo envolvía. «Y yo, Isabela, creí que eras una estatua de mármol, alguien que solo veía números y reglas. Pero te vi defender a Miguel, te vi pelear por el presupuesto de las luces, te vi mover montañas burocráticas para que esto se diera. Eres fuego bajo hielo, y lo hiciste por ellos, por la chamba bien hecha. El objetivo era el bien de los chamacos, sí, siempre lo fue. Y mira dónde nos trajo ese objetivo, Isa». El silencio que siguió esta vez no fue de tensión, sino de confirmación.
Arturo no la presionó para formalizar nada. El beso ya había dicho lo suficiente. Era un pacto tácito, construido no sobre la superficialidad, sino sobre el arduo trabajo de meses. Miguel, ahora el epicentro del entusiasmo estudiantil, caminaba con una ligereza que antes era impensable. Había pasado de ser un alumno sobrecargado a ser el líder de la cultura escolar. Mientras preparaba el mural de fotos del festival, vio pasar a Arturo. ¡Arturo, jefe! No manches, fue increíble. Ya tenemos más de 3000 likes en la publicación de anoche. La gente de otras prepas está dejando comentarios, preguntando cuándo es el siguiente. Tenemos que suscribirnos a la idea de esto anualmente. Arturo se rió, palmeando la espalda de Miguel. Órale, Miguel, eso es lo que queremos. Pero esto solo se pudo lograr porque tu maestra de portugués decidió dejar de ver solo los acentos y empezó a ver el alma de la poesía. Miguel sonrió, entendiendo. Había captado la dinámica. La pareja dispareja de la escuela no solo había funcionado, sino que había generado una revolución. Unos días después, Isabela estaba en su cubículo, ajustando los contenidos del programa de estudios de literatura portuguesa. El temido documento, símbolo de su rigor inflexible, ahora estaba lleno de notas a mano. Ya no eran solo análisis métricos. Había añadido un 20% de la calificación destinado a interpretación dramática del texto, y había flexibilizado la entrega de ensayos para permitir la investigación de los contextos teatrales. Arturo se asomó por el marco de la puerta. Llevaba una caja de café de una cafetería de la colonia. «Un café para la revolucionaria académica», dijo, entrando sin pedir permiso, algo que antes habría provocado una conferencia de 10 minutos sobre el respeto a los espacios personales. Isabela sonrió, algo que hacía con mucha más facilidad ahora. ¿Sabes? El director me preguntó si estoy tomando vitaminas nuevas. Dice que nunca me había visto tan radiante. Es el brillo de la rebeldía, Isa. Romper un par de reglas burocráticas te sienta bien. Arturo se sentó en la silla frente a su escritorio, cruzando las piernas cómodamente. El libreto de teatro manchado de tinta ya no era su arma, era solo una herramienta. La sinergia, sí, es una buena palabra para lo que pasa cuando me obligas a ver la vida con menos cuadrícula. Y cuando tú me obligas a aterrizar y ponerle hora de inicio a la pasión, replicó él. Hubo un momento de silencio cálido. Isabela, recogiendo un bolígrafo, se inclinó hacia Arturo. La próxima semana tengo una presentación en la Asamblea de Directores sobre el éxito de nuestro modelo. Quiero hablar sobre cómo la integración de las artes escénicas mejora la comprensión lectora, no la distrae. Quiero que vengas conmigo, como coponente. Para Arturo, la petición era monumental. Isabela lo estaba invitando a entrar en su mundo formal y respetado, no solo como el director de teatro bohemio, sino como un igual académico. Me estás pidiendo que me ponga traje, ¿verdad? Si te pones traje, juro que me pongo unos jeans, un intercambio cultural. ¿Qué te parece? Arturo se levantó, rodeando el escritorio. Tomó el programa de estudios de literatura portuguesa, el volumen que solía odiar, y lo cerró suavemente. Trato hecho. Esta vez el beso fue más largo, más profundo, consciente de la puerta abierta del cubículo y del riesgo de ser vistos por algún ñoño despistado. Era un beso que sabía a café y a promesa de futuro. La relación se fue consolidando en los encuentros furtivos y en las reuniones de planificación que ahora se alargaban hasta altas horas de la noche. Ya no por necesidad logística, sino por deseo mutuo. Fuera de la escuela, en el ambiente caótico y vital de la Ciudad de México, su dualidad se equilibraba perfectamente. Un sábado por la tarde se encontraron en Coyoacán. Isabela vestía los jeans que había prometido y Arturo llevaba una camisa impecable, aunque informal.
Paseaban tomados de la mano, disfrutando del anonimato relativo. ¿Recuerdas nuestra primera pelea épica en el corredor central?, preguntó Arturo, deteniéndose junto a un puesto de churros. Isabela asintió, riendo levemente. Parecíamos dos perros rabiosos, yo con mi gramática inamovible y tú con tu dramaturgia de vida o muerte. No manches, qué pena. Era pasión mal dirigida. Estábamos tan obsesionados con nuestra verdad que no podíamos ver la verdad compartida. La verdad es que tú eres mi cable a tierra y yo soy tu paracaídas. Isabela lo miró. La profundidad de su declaración la conmovió. El escepticismo que la había definido durante años se había evaporado ante la honestidad brutal de Arturo. Tenía tanto miedo de que la emoción arruinara la disciplina que cerré mi vida a cualquier cosa que no fuera lógica. Me enseñaste que la emoción es la razón por la que vale la pena tener disciplina. ¿De qué sirve conocer el verso perfecto si nunca lo sientes? Arturo tomó sus manos. Y tú me enseñaste que la pasión descontrolada solo genera ruido. Necesita estructura para convertirse en arte. Necesita orden para ser sostenible. Eso es lo que le hemos dado a Miguel y a los demás chamacos. El amor que crecía entre ellos no era un arrebato juvenil, sino la madura comprensión de que eran mejores juntos, profesional y personalmente. El día de la presentación, Isabela estaba impecable con su traje sastre, pero con un aire renovado. Arturo, en un traje pulcro, parecía haber domesticado ligeramente su espíritu bohemio. El teatro no es un complemento, es un motor. Si obligamos a los estudiantes a solo memorizar sin sentir, estamos creando académicos vacíos. Necesitamos que el verso viva en la escena. Luego, Isabela tomó la palabra. Su tono era firme, pero ahora estaba impregnado de convicción emocional. Usó datos, estadísticas de mejora en la retención de textos complejos, pero cerró con una anécdota personal. La reacción fue sorprendentemente positiva. Lo que antes era visto como una dicotomía, arte o ciencia, ahora se presentaba como una sinergia vital. Al terminar, varios directores se acercaron para suscribirse a la idea y solicitar la implementación en sus propias escuelas, reconociendo el valor del modelo de colaboración. Mientras recogían sus materiales, Arturo se inclinó y le susurró al oído: «Isa, ese traje y ese discurso, no manches, eres la académica más sensual que he conocido». Ella le dio un codazo juguetón. «Y tú eres el director más organizado que he tenido el gusto de desordenar». El verdadero desafío vino cuando la comunidad escolar regresó de vacaciones en enero de 2024. Su relación ya no era un secreto. La foto de Miguel, subida con el texto «Los polos opuestos se atraen y crean arte», había circulado ampliamente. El día de la primera asamblea de profesores, Arturo e Isabela entraron juntos a la sala, tomados de la mano. Hubo un murmullo, pero no de juicio, sino de aceptación alegre. Más tarde, en la primera clase de Isabela, los alumnos estaban impacientes. Isabela, la maestra que nunca hablaba de su vida personal, se quitó los anteojos y sonrió. Era una sonrisa relajada, diferente. Lo que es verdad, chamacos, es que cuando dos personas se dan cuenta de que quieren exactamente el mismo objetivo, y ese objetivo es su bienestar y desarrollo, las diferencias metodológicas se vuelven irrelevantes. Aprendimos a trabajar juntos, y la amistad se convirtió en otra cosa. La respuesta de los alumnos fue una celebración espontánea. Los jóvenes, que antes los veían como figuras de autoridad en guerra, ahora los veían como un ejemplo de que la pasión y la disciplina podían converger, no solo en el arte, sino en la vida. Arturo y Isabela se convirtieron rápidamente en la pareja favorita de la preparatoria José Vasconcelos. Su alianza no era solo romántica, era pedagógica.
Las clases de literatura ahora incluían dramatización obligatoria, y los ensayos teatrales de Arturo requerían un análisis literario profundo del texto. La escuela florecía. Un mes después, mientras caminaban por el corredor central de humanidades, el antiguo campo de batalla, todo era diferente. El aire era ligero, lleno de risas estudiantiles y el sonido de alguien ensayando un monólogo detrás de una puerta. Arturo se detuvo, abrazándola por la cintura. «Mira esto, Isa. Este corredor ya no huele a tensión, huele a potencial. Es lo que sucede cuando te das cuenta de que el mapa no es el territorio, Arturo, y que a veces, para que los estudiantes vean la luz, necesitas ponerte de acuerdo con tu rival». Isabela se apoyó en él, sintiendo la barba de candado rozarle la mejilla. Había encontrado el equilibrio que nunca supo que necesitaba, el orden en la pasión de Arturo y la pasión en el orden de ella. Cuando el enfoque es, genuinamente, el bien del otro, dijo Arturo. El amor no es un objetivo, sino una hermosa e inevitable consecuencia, terminó Isabela. El nuevo año escolar había retomado el ritmo. Isabela había transformado su aula. Los pupitres, que antes formaban filas militares e intimidantes, ahora estaban dispuestos en semicírculos, fomentando el diálogo. Ella estaba enfrascada en la discusión de Os Lusíadas de Camões, no solo analizando la estructura épica, sino la teatralidad de la travesía de Vasco da Gama. Arturo, por su parte, lidiaba con el nuevo rigor. En el auditorio Octavio Paz, intentaba infundir métrica y ritmo en la puesta en escena de un soneto barroco. «No, Miguel, aguanta. Tienes que sentir el ritmo de los versos. No es solo gritar la emoción, es medirla. Como dice Isabela, la pasión necesita estructura para ser arte. Si no me das el endecasílabo exacto, el sentimiento se pierde en el ruido». Miguel, con su libreto en mano, frustrado, echó un vistazo a Arturo. «Jefe, te infectó la maestra. Antes solo decías, siéntelo, échale huevos». Arturo sonrió, pasando una mano por su barba. «Me infectó la verdad, chamaco. Ahora la excelencia es nuestro estándar. Es más difícil, sí, pero el resultado tiene peso, tiene alma. ¿Quién dijo que la disciplina y el drama no se podían dar un buen like mutuo?» En ese momento, Isabela entró al auditorio, con su programa de estudios bajo el brazo, pero con una expresión más relajada de lo habitual. Había venido a observar la aplicación práctica de sus nuevas directrices. «¿Problemas de métrica, director Dávila?» Su tono ya no era de confrontación, sino de íntima camaradería. «La batalla es interna, maestra Mendiola, pero estamos aprendiendo que la libertad sin reglas es caos. Me encanta ver cómo estos muchachos están comentando el trabajo de Camões con la misma seriedad que discuten un guión de García Márquez». Isabela se acercó a Miguel y le explicó un punto del acento tónico con una claridad que lo hizo asentir de inmediato. Arturo la observó, admirado. Ella no solo había suavizado su método, había perfeccionado su enseñanza. Fuera de la preparatoria, su relación mantenía esa misma dualidad productiva. Los viernes por la noche, Isabela insistía en planear la cena con una anticipación de días, mientras Arturo siempre aparecía con un plan de último minuto para ir a un bar de jazz escondido en la Roma. Ella lo regañaba en tono de broma, pero la espontaneidad de Arturo la revitalizaba. Un domingo se encontraron en el mercado de artesanías de San Ángel, buscando atrezzo para la próxima obra. Arturo, impulsivo, quería comprar una máscara gigantesca de papel maché. Isabela lo detuvo con suavidad. «Arturo, es hermosa, pero se va a empolvar en el auditorio. Necesitamos utilería que dure, que esté en el presupuesto. ¿Recuerdas lo que le prometimos al director?» «Sostenibilidad». Arturo suspiró. «Tienes razón. Me conviertes en un adulto responsable a la fuerza, ¿sabes? Y tú me conviertes en una persona que compra cosas solo porque son bonitas,
Y eso, créeme, es un gran avance para mí. Se besaron disimuladamente detrás de un puesto de cerámica, un acto de rebeldía íntima y coordinada. El verdadero reto, sin embargo, no tardó en llegar, y vino de la administración, la eterna guardiana de las finanzas. A principios de marzo, el subdirector de recursos, licenciado Treviño, famoso por su amor por los números fríos, convocó a Isabela y Arturo a una reunión urgente en su oficina, que estaba estratégicamente ubicada cerca de El Corredor Central. Cuando entraron, Treviño estaba sentado detrás de un escritorio inmenso. El programa de estudios de literatura portuguesa y el libreto de teatro manchado de tinta estaban puestos sobre la mesa como evidencia criminal. Isabela, sintiendo el antiguo rigor resurgir, se puso automáticamente tensa. Arturo puso una mano firme en su espalda, un gesto de apoyo que la ancló a la calma. «Licenciado, el director ya aprobó el presupuesto anual», dijo Arturo, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «El director aprobó la idea, Dávila. Yo reviso la lana. Y mi revisión indica que debemos reducir el evento, que la maestra vuelva a concentrarse en la gramática pura y usted en las pastorelas de Navidad, que son más baratas. El teatro es un lujo. La educación básica es la prioridad». Treviño estaba atacando el corazón de lo que habían construido, usando la vieja filosofía académica como arma. Era el clímax de su prueba. Isabela dio un paso adelante. Ya no era solo una cuestión profesional, era una defensa de su propósito compartido. Arturo tomó la palabra. Su carisma se había templado con la seriedad de Isabela. «La reducción que usted propone no es un ahorro. Es un retroceso, licenciado. Estamos creando líderes, no solo lectores. Miguel, el joven que hace un año estaba a punto de reprobar por sobrecarga, ahora está pidiendo a la comunidad que se suscriba al boletín cultural que él mismo diseña, un proyecto que integra sus habilidades de diseño gráfico y su amor por la poesía. Esto es retención escolar, compromiso y, francamente, la mejor publicidad para la preparatoria». Treviño, que esperaba verlos divididos, a Isabela defendiendo el orden y a Arturo la pasión, se encontró con una muralla de convicción unificada. Isabela citaba estadísticas que validaban la necesidad de la inversión en el escenario, y Arturo hablaba del alma de los estudiantes, respaldado por la estructura de Isabela. «Miren, entiendo su entusiasmo», dijo Treviño, claramente descolocado. «Pero si quieren mantener este nivel de inversión, tienen que demostrar que es replicable y que tiene un impacto fuera de estas paredes. Necesito pruebas de que vale la pena compartir este modelo a nivel estatal». Arturo e Isabela se miraron. No hubo necesidad de palabras. La conexión que habían forjado se manifestó como una estrategia instantánea. «Le demostraremos que es replicable, licenciado», dijo Isabela con una voz de acero pulido. «Ya tenemos solicitudes de otras preparatorias para unirse. Proponemos expandir el festival a un formato interescolar el próximo año. Esto no solo distribuye la carga financiera, sino que convierte a la José Vasconcelos en el centro cultural de la zona. Y para que vea la seriedad con la que tomamos esto», añadió Arturo, mirando a Isabela con profundo orgullo, «hemos estado trabajando en un manual de implementación metodológica, un protocolo que fusiona el programa de estudios con las técnicas de ensayo. Lo llamamos estructura del alma, literatura y escena. Si nos da la oportunidad de presentarlo, verá que lo que hemos creado es un modelo educativo, no solo una obra de teatro». El silencio se hizo en la oficina. Treviño se había topado con la perfecta sinergia. «Tráiganme ese manual», ordenó Treviño, rindiéndose a la lógica irrefutable de su eficiencia. «Pero si no funciona». «Funcionará, licenciado», afirmó Isabela, segura. Al salir de la oficina, Arturo la tomó del brazo y la acercó. «Isa, no manches, estuviste impresionante, defendiste el teatro con la ferocidad de una leona».
Arturo se detuvo en el corredor central. La luz del atardecer daba un brillo dorado a los viejos azulejos. La tensión que antes los separaba, ahora los unía en una burbuja invisible de propósito. En el fondo, sabías que ese manual era el arma secreta, ¿verdad? La lógica para proteger la emoción. Siempre. Solo necesitaba que mi director de teatro entendiera que las reglas son el marco, no la prisión. Y tú lo entendiste mejor que nadie. Este beso en el corredor no fue apasionado como el de detrás del telón, sino un beso de entendimiento profundo, el reconocimiento de que habían pasado la prueba definitiva, la burocracia. Habían elegido defenderse mutuamente, probando la solidez de su alianza. El ambiente en la preparatoria José Vasconcelos se transformó definitivamente. Los estudiantes ya no veían la literatura como una carga, sino como una puerta a la expresión. Los grupos de teatro estaban llenos de ñoños que antes solo pisaban la biblioteca. Arturo e Isabela ya no tenían que esconderse. Su amor se había vuelto parte del paisaje escolar. En los almuerzos en la cafetería era común verlos discutir sobre un ensayo de T.S. Eliot mientras compartían un café de olla, el programa de estudios y el libreto descansando uno al lado del otro. Arturo e Isabela ya confirmaron 7 preparatorias. Esto se va a poner increíble. Excelente, Miguel. Asegúrate de que todos los participantes entiendan que el rigor en el análisis del texto es tan importante como la fuerza de la interpretación. Instruyó Isabela con un brillo en los ojos que solo Arturo entendía. Y que le echemos muchas ganas a la publicidad, dijo Arturo. Hay que asegurarnos de que toda la Ciudad de México sepa que el arte y la disciplina pueden ser la combinación perfecta. Y si les gusta esta fusión, que comenten su experiencia. Miguel se rió, captando la indirecta. Ya entendí, jefe. Rigor y pasión. Es como ustedes, ¿no? Parecía que iban a matarse y ahora son la pareja más chida de la escuela. Isabela y Arturo intercambiaron una mirada de satisfacción. La percepción de los jóvenes era la medida de su éxito. No solo habían salvado el programa, sino que habían cambiado un paradigma. En la noche de clausura, Isabela, vestida con un traje de gala que le daba un aire de absoluta elegancia, y Arturo, pulcro en su traje, estaban juntos en el centro del escenario, recibiendo una ovación atronadora. Arturo tomó el micrófono. Quiero agradecer a la mente brillante detrás de la estructura de este festival, a mi co-coordinadora, la maestra Isabela. Ella me enseñó que la pasión necesita anclas y que la precisión puede ser el escenario más potente. Isabela tomó el micrófono. Y yo quiero agradecer al alma de este festival, al director Arturo. Él me recordó que la razón de ser de todo rigor es la vida, la emoción, y que sin corazón hasta el verso más perfecto es silencio. Las luces bajaron un poco. Arturo se giró hacia ella, el rostro bañado por el resplandor cálido de los reflectores. «Te amo, Isa», le susurró, solo para ella. «Te amo, Arturo». El beso en el escenario fue una declaración de intenciones, un final feliz, validado por cientos de estudiantes y colegas. La preparatoria José Vasconcelos nunca volvió a ser la misma. El corredor central de humanidades se convirtió en un lugar de encuentro donde los estudiantes de teatro y los de literatura se mezclaban, creando proyectos colaborativos. Isabela mantuvo su rigor, pero su corazón estaba abierto. Arturo mantuvo su pasión, pero su trabajo tenía la base sólida de la estructura. Eran la prueba viviente de que la colaboración, cuando está enfocada en el bienestar de los demás, es la alquimia más poderosa. Caminando juntos hacia la salida, el murmullo de los estudiantes seguía su paso. «¡Son los mejores!», gritó Miguel desde lejos. Arturo apretó la mano de Isabela. Al final, no fue sobre quién tenía la razón, ¿verdad? Fue sobre dónde poner el enfoque, Arturo.
Cuando el foco es el bien del otro, el amor no es un objetivo, sino una hermosa e inevitable consecuencia, terminó él sonriendo. El sol se había puesto sobre la Ciudad de México. Se alejaron de la preparatoria, listos para un futuro donde cada clase y cada ensayo ya no serían un campo de batalla, sino una extensión de su amor. La historia de la maestra de literatura y el director de teatro, antes rivales irreconciliables, se había escrito con tinta indeleble en el corazón de la preparatoria José Vasconcelos, convertida en leyenda de que para el amor verdadero solo se necesita un propósito compartido. Pínchale al pulgar arriba y únete a la bandita.